Sí, está bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este salón donde, lo he dicho alguna vez, ha sido una referencia, empezó la cultura con mayúsculas. Aquí fue la exposición de Paco de Lucía y a partir de ahí no hemos dejado de tener pátinas de cultura en estas paredes una vez y otra vez y otra vez. Los enfoques que se le ha dado desde las distintas actividades por parte de la delegada de Cultura, Pilar Pintor, han estado siempre perfectamente, a mi modo de ver, presentados. Y además ha sido una suerte contar siempre con el respaldo de muchas personas que han acompañado los actos. Hoy tenemos la suerte, nosotros, por ser testigos, el coronel de la Guardia Civil y jefe de la comandancia, don Jesús Núñez Calvo, por ser el que ha conseguido atraer a la presencia de todos ustedes. La verdad que sería para mí, si estuviese dentro del uniforme, un honor ver cómo consigue la presencia de tantísimas personas que son representativas, no solo por la calidad humana que tienen todos ustedes, sino por lo representativas que son de los distintos lugares donde ustedes tienen desarrollando su actividad profesional. Todos y cada uno de ustedes tienen el prestigio de ser saludados uno por uno por parte de este alcalde. Todos ustedes tienen el prestigio bien ganado a pulso en las distintas actividades. Y todos ustedes, y poca gente falta más, representan Algeciras y el campo de Gibraltar. Esta sociedad nuestra tan peculiar, tan especial, tan distinta y a veces bueno, pues, con mucha posibilidad de compararse y salir ganando. Creo que mis palabras, tanto Pilar como Juani o como el diputado provincial de Cultura Salvador Puerto, seguro que las corroboran. Tener la suerte de tener profesionales de la altura que tenemos aquí. Y es un auténtico lujo, todos y cada uno de ustedes, desde la autoridad portuaria hasta la Capitanía Marítima, nuestro comandante naval, nuestro invitado de lujo, que tengo que decirlo, lo he dicho en privado, lo digo ahora en público, tiene WhatsApp, que el alcalde de Algeciras, que se precia de estar bien informado, no supiese de que estaba aquí el coronel de la Legión, y además bien acompañado. Pero bueno, Pilar Pintor me decía, te va a gustar, vas a ver algo que te va a gustar, vente alcalde, ven, te va a gustar algo. Y digo, que han expuesto, que han presentado, claro, no, está de cuerpo presente y es el coronel de la Legión. Coronel, bienvenido de nuevo a la ciudad. Es para nosotros un orgullo que esté también el uniforme del Ejército Español aquí presente y tantos militares como están también en la sala. Creo que además se trabaja todo con todo en esta sociedad de una forma muy comprometida, comulgando con un proyecto de comarca donde la peculiaridad la hace su situación, pero también la hacen sus gentes. Y creo que para todos nosotros, desde el presidente de las cofradías, Javier, que está al fondo, como para mí, o para el vicecónsul, o para los responsables de distintos ámbitos, ya sea vigilante aduanera, ya sean miembros de los distintos ejércitos, es un orgullo pues tener militares presentes en actos y además militares de prestigio y uniformes con gran capacidad de llevar más allá de nuestras fronteras la valía de nuestras tropas, la valía de nuestro ejército, la formación, la capacidad, el esfuerzo y también el compromiso humano que ustedes llevan más allá de nuestras fronteras. Así que a todos ustedes bienvenidos y creo que el coronel es lógico que no deje de estar orgullosísimo de esta capacidad que ha tenido, porque si capacidad tiene como historiador, mayor capacidad tiene humana y mayor capacidad tiene como miembro de la Guardia Civil. Y
si en Cádiz en su anterior destino conseguía un buen eco y una buena compañía en actos de cultura, su esposa, que también tiene una gran formación, es testigo, pues también lo consigue en este nuevo destino más difícil que Cádiz, con más importancia que Cádiz, con más dificultades que Cádiz, y donde la valía hay que demostrarla muchas veces más que en Cádiz, porque, bueno, pues nuestra comarca, vuelvo a repetir, nuestra comarca es mucha comarca. Por cierto, coronel, Algeciras ya supera el número de habitantes a Cádiz, ¿eh? Eso es también porque están ustedes aquí. No, es un honor, ¿verdad, coronel Yago? Es un honor, ¿verdad, comandante Pedro Díaz? Es un honor, capitán marítimo Julio Berzosa, es un honor para todos, pues, el estar en este acto. Testigo es, para recogerlo para los anales de la historia, nuestro cronista que está por ahí atrás, y también buena cronista es la responsable de la ONCE, que también tiene una magnífica memoria y seguro que recogerá, pues, todo lo que esta tarde vamos a ver. La obra que hoy tenemos el honor y el placer de presentar, tanto el diputado provincial, don Salvador Puerto, como yo, es una obra de un amigo, y es una obra de un gran historiador que es amante de su profesión y que está orgulloso del pasado de la institución a la que pertenece y en la que desarrolla su carrera militar. Quiero empezar diciendo que don Jesús Núñez es ante todo un amigo con el que tengo habitualmente la oportunidad de debatir de temas oficiales, pero también de cuestiones personales. Por tanto, mis palabras introductoras están necesariamente cargadas de sincero afecto y de reconocimiento, a la vez que de merecido respeto. Don Jesús Núñez es, como digo, un buen amigo, pero es también un excelente jefe de una de las comandancias de la Guardia Civil más antiguas de España y, no por ello, menos complicada. Por sus manos pasan a diario una ingente variedad de asuntos que tienen necesariamente que ver con nuestra posición fronteriza, con el tráfico de nuestras carreteras, con la protección de nuestras costas, con nuestro complejo y nuestros dos parques naturales y el complejo medioambiental, con reserva de la biosfera incluida, con la obtención de información sobre temas de seguridad nacional, con la seguridad ciudadana de municipios bien distantes y diferentes, con áreas rurales, etcétera, etcétera, etcétera. La línea de costa de la cual está bajo su mando, estamos hablando de casi 50 kilómetros, desde más allá de Zahara, de los atunes, hasta la línea y más allá, tiene una costa de, no sé si a 50 o más kilómetros, usted me corregirá, coronel. Bien, pues con todo este trabajo que me consta que realiza de una manera impecable, con el magnífico equipo de comandantes, de capitanes, de oficiales, de suboficiales y de tropa que tiene, también tiene la suerte de tener mil profesionales a su cargo, pero con todo ello consigue hacer una impecable labor y una atención también que el coronel Núñez Calvo presta a su trabajo, pero que a la par consigue sacar tiempo para su otra gran pasión, la historia. El 8 de diciembre de 1935 la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz recibió su primera bandera nacional. Fue la consecuencia de una iniciativa promovida por la Diputación de Cádiz durante la Segunda República Española y sostenida por suscripción popular y con unánime respaldo de los ayuntamientos de la provincia, entre los que no podía faltar el Algeciras. Esta historia de la bandera de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, seguro que la cuenta y la desgrana mucho mejor que yo, su autor, pues es parte de nuestra historia de la provincia y parte del campo de Gibraltar. Don Jesús Núñez ha estado trabajando durante más de 12 años para completar este trabajo. Ya cuando lo presentó ante generales, ante tenientes generales y ante militares destacados, eruditos y historiadores en Madrid, ya consiguió llamar la atención de ello, ¿no? Para conseguirlo no solo ha trabajado estos 12 años, ha ahondado, ha consultado fuentes de todo tipo, tanto en archivos como en bibliotecas, bibliotecas públicas y privadas, en bibliotecas civiles y militares, y también ha buscado el testimonio oral. Don Jesús Núñez estima que el núcleo central del libro lo constituye la etapa republicana y la influencia de los sucesos revolucionarios de octubre de 1934, donde murieron
muchos guardias, 111, muchos fueron heridos, 182, y motivaron que los gobiernos de la época concedieran el derecho de uso de la bandera a una veintena de comandancias, entre ellas la de Cádiz. Así que, como hemos venido a disfrutar del historiador, hemos venido a disfrutar de la persona, hemos venido a disfrutar de Guardia Civil, yo le paso la palabra a Salvador Puerto, no sin antes felicitar al coronel por ese trabajo interesante, también un trabajo necesario, coronel. Enhorabuena, enhorabuena por la pasión que le pone a todo lo que toca el coronel. Felicidades. Tuya la palabra. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias también y bienvenidos a todos los presentes. Gracias también a compañeros de la Corporación de Algeciras, compañeros también de la Corporación de los Barrios, autoridades civiles y militares. Gracias por acudir a esta cita. Una cita en la que yo creo que, por supuesto, el principal protagonista, que es el coronel Núñez, le ha puesto todo el cariño del mundo y todo el buen ánimo del mundo, pero me consta también que tanto el Ayuntamiento de Algeciras, representado con su alcalde, como la Diputación de Cádiz y su servicio de publicaciones, le hemos puesto también todo el ánimo y todo el cariño del mundo, y teníamos muchas ganas de llegar a esta presentación de la historia de la bandera de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, escrita por el actual responsable de nuestra comandancia de Algeciras, que es, como decirlo, prácticamente la comandancia del campo de Gibraltar. En primer lugar, darle las gracias al coronel Núñez y a todos los efectivos de la Guardia Civil de esta comarca, las gracias como ciudadano y como representante también de nuestra institución provincial, por ese trabajo, por esa labor diaria que hacen por nuestro bienestar y por nuestra seguridad. Aunque estemos en una presentación de una obra, estemos en la presentación de un libro, yo creo que nunca sobra reconocer y agradecer a todos aquellos que tienen esa vocación de servicio al ciudadano y que trabajan diariamente, como digo, por nuestro bienestar. Gracias también a la presencia, como he dicho antes, de las autoridades civiles y militares, especialmente también destacar, creo también muy positivamente, el gran gesto que supone la presencia de otras autoridades de diferentes cuerpos de seguridad y cuerpos militares, que demuestran la buena relación que tienen los diferentes cuerpos, que yo creo que es algo que es beneficioso en definitiva para todos los ciudadanos de este país, que aquellos que velan por nuestra seguridad en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes competencias, tengan también esa magnífica relación. Y por supuesto, en el capítulo de agradecimientos, además del propio ayuntamiento, lo quiero cerrar con el propio coronel Núñez por confiar en el servicio de publicación de la Diputación Provincial de Cádiz a la hora de trasladar y poner en papel ese trabajo de investigación, de estudio, al que ha dedicado, como decía anteriormente el alcalde, 12 años. Este es el tercer libro que la Diputación de Cádiz ha traído a la 31ª edición de la Feria del Libro de Algeciras. Y como decía, el día de su presentación, en el que también tuve la suerte de coincidir con el alcalde y con la delegada de Cultura, Pilar Pintor, la verdad es que creo que, modestamente, la aportación que hacía con estas tres presentaciones la Diputación a esta Feria del Libro era muy variada, y yo creo que precisamente esa era una de sus riquezas. Hemos tenido un libro dedicado a la ficción histórica, es una novela histórica, pero no deja de ser un relato de ficción, como El secreto de los Balbos. Hemos tenido también, y lo tuvimos hace un par de días, a uno de nuestros jóvenes poetas del campo de Gibraltar y de Algeciras, como Stuart Mundini, con uno de sus poemarios. Y por nuestra parte, por parte de la Diputación, la Feria del Libro todavía continúa, pero por parte de la Diputación cerramos esta colaboración con la presentación de un libro radicalmente diferente a los otros dos, pero no por ello menos interesante. Se trata de un magnífico trabajo, y lo puedo decir a boca llena, hablando de nuestro protagonista. Se trata de un magnífico trabajo de investigación, de sondeo de la historia del cuerpo de la Guardia Civil, de la comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, a través de la historia y de la vida de su bandera. Y hablar de la historia de la Guardia Civil no deja de ser reflejar y relatar
buena parte de la historia de esta provincia. Además, la historia de la bandera de la Guardia Civil está, como ha recordado el alcalde, íntimamente ligada también a la Diputación de Cádiz. Por eso yo creo que, como no podía ser de otra forma, la institución provincial tenía que apoyar al coronel Núñez a la hora de poder ofrecer a la ciudadanía este trabajo que, a primera mano, puede parecer que debe estar dedicado a los que sean más próximos al cuerpo de la Guardia Civil. Pero yo podría, y de hecho recomiendo este trabajo y esta obra, incluso a los que sean más desconocedores y a los que sean más ajenos de la historia del Instituto Armado, porque precisamente descubres relatos y retazos de la historia de nuestra provincia y de la historia también de nuestra comarca gracias al magnífico trabajo que ha hecho el coronel Núñez. Y lo que a primera mano para un profano puede parecer una obra que pueda ser más densa, después verdaderamente, y hablando de forma más coloquial, puedo asegurar que se trata de un libro que te termina enganchando precisamente por la cantidad de detalles que tiene, por la cantidad de relatos que contempla y por episodios que el gran público, algunos de ellos seguramente que incluso desconocerá, y se pueden descubrir y se pueden aprender a través de este libro. Yo por mi parte, como he dicho, no voy a añadir mucho más. Yo creo que todos estamos deseando que hable el principal protagonista, que es el coronel Núñez, pero sí me voy a permitir relatar su currículum vitae abreviado. Prometemos que es el abreviado, pero para que los que no lo conozcan de la calidad profesional, además de humana, del autor de este libro. El coronel don Jesús Narciso Núñez Calvo, miembro de la Asociación Española de Escritores Militares, ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1981 como caballero cadete de la Guardia Civil y perteneciente a la 41ª promoción. Como teniente, desde 1986 hasta 1990, ha estado destinado en las comandancias de Guipúzcoa como jefe de la línea de Deva, de Melilla, como jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y Móvil de Sevilla, y como jefe de sección de la segunda compañía móvil, ubicada entonces también en el puerto de Santa María, en Cádiz. Como capitán, del 91 al 98, ha estado destinado en la jefatura del Servicio Fiscal en Madrid, como jefe del Grupo Central de Investigación Fiscal y Antidroga, y en las comandancias de Santa Cruz de Tenerife y de Cádiz, como jefe del subsector de tráfico. Como comandante, del 99 al 2008, estuvo destinado en la comandancia de Cádiz, primero como jefe personal y apoyo y posteriormente como jefe de Policía Judicial e Información. Como teniente coronel, de 2009 a 2015, ha estado destinado en el gabinete del director general de la Guardia Civil en Madrid y en la comandancia de Cádiz como jefe de operaciones. Entre marzo y agosto de 2014 ha desempeñado durante casi 6 meses el mando interino de la comandancia de Cádiz por ascenso de su anterior titular. Desde agosto de 2015 es el coronel jefe de la comandancia de Algeciras, que tiene por demarcación nuestra comarca, la del Campo de Gibraltar. Se encuentra en posesión de varios cursos de especialidad en materia de tráfico y seguridad vial, seguridad ciudadana, armamento, explosivos, protección de personas, seguridad de instalaciones, gestión económica, policía judicial y drogas, habiéndosele concedido además diversas condecoraciones nacionales y extranjeras, militares y civiles. Ha participado también en operaciones internacionales de cooperación policial y asistencia técnica en Venezuela, Nicaragua y Guatemala, así como de mantenimiento de la paz en Bosnia-Herzegovina, Irak y Líbano, lideradas por la Unión Europea, Naciones Unidas y la OTAN. En el ámbito civil es doctor en Historia con la calificación de sobresaliente cum laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, así como autor y coautor de una decena de libros sobre historia militar, de más de 300 artículos publicados sobre esta temática y otras de carácter profesional, así como conferenciante y ponente en medio centenar de cursos, seminarios y jornadas realizadas en España y otros países, tanto de carácter universitario como profesional. Como comprobarán todos, después de esta, y como decía, de este currículum abreviado, lo que también podría plantearse algún día el coronel Núñez, sabiendo que además tiene buena pluma, es sus propias memorias, que yo creo que con la trayectoria vital y profesional que ha tenido serían más que interesantes. Y yo, como decía, no les canso más y les dejo con el principal protagonista, al que por supuesto pido ya el primer aplauso de la tarde. Muchas gracias.
tardes a todos. En primer lugar, bueno, después de las magníficas palabras de nuestro alcalde y de nuestro diputado de Cultura, me lo han puesto un poco difícil. Primero quiero mostrar mi agradecimiento a nuestro alcalde, porque estamos en un recinto que es municipal, que es el ayuntamiento, y el ayuntamiento, la verdad, que siempre nos acoge con los brazos abiertos. No en vano, el ayuntamiento de Algeciras, con su alcalde al frente, fue galardonado con el primer premio de amigo de la Guardia Civil del campo de Gibraltar. Alcalde, como siempre, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por acogernos aquí, por acogerme con esta obra. A ti, a todo tu equipo, con Pilar Pintor y con todos los demás que trabajan precisamente, porque yo soy lo que creo como militar, que hay que trabajar en equipo, es muy importante trabajar en equipo, y teniendo un buen equipo se alcanza y se consigue la victoria. Bueno, seguidamente agradecer a nuestro diputado de Cultura, a Salvador Puerto, que te pido además por favor que traslades mi agradecimiento también a nuestra presidenta de Diputación, a Irene García, que tuvo la decisión de publicar este libro ya en su segunda edición, que ha podido llegar aquí a Algeciras, porque la primera edición fue tan institucional, porque la presentó el director general, la salutación la hizo el ministro del Interior, que entonces no pudo llegar a las manos de casi nadie, que es el problema a veces de ello. Entonces, cuando lo planteé con nuestra presidenta, pues se animó precisamente a que saliera esa segunda edición, para que por lo menos lo pueda leer alguien más, que no solamente las más altas representaciones de distintas instituciones de nuestro país. Por supuesto, agradecer a todas nuestras autoridades, militares, civiles, consulares, que agradezco muchísimo, también a aduaneras, porque está aquí nuestra querida administradora de la aduana de Algeciras, a la cual tanta relación tenemos profesional, y luego representantes, pues la verdad que de muchas cosas, que estamos aquí, y por supuesto a todos y cada uno de ustedes, del público, que todo el mundo tiene cosas muy importantes que hacer, y que ustedes hayan detraído parte de su tiempo para estar aquí con nosotros y poder ahí escucharme, yo de corazón se lo agradezco a todos y cada uno de ustedes. Aparte hay otras personas muy singulares relacionadas con la historia que están sentadas aquí, que son protagonistas de este libro, pero me quiero referir a ellas un poquito más tarde. Pero gracias a personas como ellas, precisamente se ha podido escribir este libro, porque si no hubiera historia, los historiadores no podríamos escribir. Entonces es fundamental que haya habido esas personas. En Cádiz, cuando hice la presentación con el director general delante, su delegado del gobierno, una clase muy formal, hice una presentación, pues lógicamente, muy formal acorde. Aquí quiero ir un poco más a lo que yo creo que es intentar engatusarles un poco, animarles un poco a ver las entrañas del libro y ver aquellas cosas que tiene el libro, y bajar un poco incluso a nivel de alguna anécdota que es curiosa, que es interesante, que es entrañable, y que eso es un poco con la sal y la pimienta que hay que condimentar cualquier plato, y un libro realmente es un plato que se intenta que esté bien cocinado. Mucha gente ha preguntado, primero, una bandera da tanto como para un libro, son 400 y pico páginas, 250 y tantas fotografías, da para un libro y para un pasacalpe. Depende todo lo que lo rodee y todo lo que haya alrededor, ¿no? Además es un libro que empieza la historia en Cádiz, del último capítulo aquí en Algeciras, y ya hablaremos de por qué termina precisamente el último capítulo aquí en Algeciras, que además otros protagonistas lo tengo muy cerca también de mí, precisamente sentado. Este libro empieza de una forma, pues como ocurre con los amores más bonitos, de una forma muy casual, de pura casualidad. Estando en Cádiz, hace ya casi 15 años, destinado de comandante, estaba yo empezando entonces con el doctorado de Historia Contemporánea. No soy tan bueno como dice el currículum, soy un poco desastre porque me tiro un montón de años haciendo las cosas. O sea, he tardado 12 años para hacer este libro y me tiré, vamos, en el 2000 empecé a hacer el doctorado y lo he terminado hace unos meses, pues casi 15 años, ¿no? Soy muy torpe, voy poquito a poquito y ya está, ¿no? Entonces, estaba empezando con el libro y de repente recibimos en la Comancia de Cádiz un libro que nos enviaba un capitán de Antequera, que a su vez un señor mayor, de cerca de 80 años, había querido enviarnos a la Comandancia de Cádiz.
que alguien nos regala un libro a la Guardia Civil nos llamaba la atención, ¿no? Lo abrimos, el coronel que te mandaba la cobancia, me lo dio a mí, y dice, oye, tú que eres el historiador aquí, mira a ver esto qué es. Yo lo vi y me llevé la grata sorpresa. Era un libro escrito por un comandante de artillería, creo recordar que era de la, no sé si era la 4ª promoción, de la Academia General, que había dejado el ejército para dedicarse a mantener a su familia, muchísimos años antes, ya estaba súper retirado, y que era el hijo del teniente coronel que había de la Guardia Civil en 1935, y él era un niño cuando entregan esa bandera precisamente en la Plaza de España de Cádiz. Entonces ese hombre ya con 80 años, de repente decide, voy a escribir un libro de memorias, voy a escribir un libro de memorias, pero el libro de memorias va a tener que escribirse contra más tarde mejor, porque entonces cuando se pueden contar determinadas cosas, ¿no? Y este hombre, pues habla de todo, habla de que tenía los 4 o 5 años, claro, como era muy pequeño, su memoria histórica era muy corta, por lo cual recurrió a sus hermanos mayores. Y entonces, pues un poco extrajo la memoria histórica de la familia y empezó a contarlo. Y es curiosísimo porque es un libro que empieza en el año 1931, sus memorias, y termina sobre el año 1998. Este hombre se llamaba, y digo se llamaba porque por desgracia falleció poco después, que era Sebastián Azañas Volpini. Este hombre no era un hombre cualquiera, era ahijado de uno de los hermanos Álvarez Quintero, o sea que también tenía una historia interesante, personal y curiosa, ¿no? Y en las pinceladas que dan en su vida, de repente publica 2 fotografías que nunca había visto, y llevaba ya años trabajando sobre la historia de la Guardia de la Provincia de Cádiz, y una cosa que yo no había llegado a saber, y era que en el año 35, con el todo Cádiz y toda la provincia, con sus alcaldes al frente, en aquel momento, habían entregado una bandera a la Guardia Civil. Qué descubrimiento y cosa más interesante. Y localicé al hombre, vivía en Antequera, lo invitábamos ahí a Cádiz, llegué a conocerlo, disfrutar de su compañía. Entonces no había entonces ni WhatsApp, y el internet era una cosa todavía muy poco utilizada, en el año todavía 2000, no está expandida como hay ahora, y entonces ya más él mucho menos, por lo cual hacíamos una cosa que ya ha dejado por desgracia en España de hacerse casi, que es el intercambio epistolar, las cartas manuscritas, palabras y tal, y entonces empecé a empaparme de esa historia. Entonces, claro, un historiador es un investigador, y si encima el Guardia Civil, doblemente investigamos. Entonces, lo primero de todo es decir, oye, ¿y esa bandera? ¿Qué fue de esa bandera? ¿Qué fue de esa bandera? Una bandera de la época republicana. O sea, ¿dónde estará? El tricolor y tal, y la República, ¿qué pasó con aquello? Y todo eso. Total, que fui un día al museo a Madrid, y en el museo nuestro hay muchas banderas. Conservamos banderas de la época de la República, banderas tricolores, pero la de Cádiz no se. Y viendo, había 2 banderas de Cádiz allí, con su águila de San Juan, correspondientes al periodo franquista, pero había una de las banderas que era rara. Era rara porque la franja colorada de abajo estaba más descolorida que la franja de arriba, con lo cual no hay que ser xenófobo para ello, es decir, son 2 tipos de telas distintas. Alguien ha reemplazado esa tela aquí, ¿no? Las dimensiones eran las mismas, la inspección ocular decía, bueno, pero esta bandera, ¿yo cómo puedo acreditar que esta es la bandera de Cádiz? Entonces, con mucho cuidado, porque esto en el mundo museístico es casi un sacrilegio, y con autorizaciones correspondientes cometimos un sacrilegio, una profanación. Y es empezamos a descoser la bandera. Por un lado, por lo que era una bandera de seda, en hilo de oro y plata, que luego hablaré un poquito de ella, en relación de lo que costó, con lo que era lo que entonces cobraba un jornalero aquí en la provincia de Cádiz en aquella época, y cuál fue nuestra sorpresa, que descosiendo poquito a poquito por una esquina de la bandera, nos encontramos que debajo de la franja roja estaba la franja de seda brillante morada. Habíamos encontrado la bandera de 1935, 70 y tantos años ahí después. La verdad que fue, y de hecho hoy en el museo hay precisamente un cartel que cuenta esa parte y ilustra precisamente al visitante sobre esa cuestión. Bien, habíamos encontrado la bandera después de casi 70 y tantos años de que aquello estuviera, digamos, de que fuera una cosa desconocida para todos nosotros. Claro, luego la historia había que armarla, había que ir a los archivos,
había que ver los periódicos de la época. Los periódicos de la época eran una maravilla, porque antiguamente, hoy día, uno repasa las crónicas de cualquier acto oficial y vienen 2 o 3 pinceladas de las cosas, pero los periodistas de aquella época, que en el libro sale una foto de ellas, iban con su papel y su bolígrafo, sabían taquigrafía, y en las páginas, el diario de Cádiz y los periódicos de la época eran tamaño sábana, y te van contando las 40 y tantas personas de autoridades que venían aquí, y el que era el delegado tal, y el que era el presidente de la Cámara de Comercio. O sea, una riqueza de información tremenda que lo vaya a contrastar, porque había errores de apellidos, con los anuarios, con los archivos municipales, etc. Pero faltaba otra cosa que era importante. Tenía 2 fotografías, 2. Pero claro, con 2 fotografías, mejor que nada, ¿no? Pero tenía que haber más. Entonces, ocurre como ocurre a los guardias civiles. Somos muy pesados y no nos conformamos con una declaración de un testigo, queremos más testigos. Queremos saber, queremos contrastar y saber realmente la verdad, ¿no? de qué es lo que ocurre. Y vi quién era ese fotógrafo, investigamos, y era un señor que entonces fue muy importante como fotógrafo de origen sevillano. El mundo de la fotografía contemporánea española a principios del siglo XX tiene un nombre con letras de oro, que era Dubois. Dubois, que era su nombre artístico, era el corresponsal, para que nos hagamos la idea, del ABC, entonces, en Sevilla y Cádiz, cuando todavía la prensa de aquella época no apostaba todavía por el periodismo gráfico y simplemente, bueno, pues era una imagen curiosa, imaginativa, ¿no? ¿Y qué pasó con este hombre? Murió hace ya 60 años. ¿Y dónde están las fotografías de este hombre? Porque es lo que nos ocurre muchas veces. Aquí tenemos al cronista de la ciudad, que nos podría hablar mucho también sobre la historia gráfica o testimonio gráfico de Algeciras, ¿no? ¿Y dónde está este hombre? Y empecé a escarbar y a preguntar. Resulta que este hombre tenía un hijo de otros 80 y tantos años. Y me dice, ¡oh, olvídate, Eduardo! Y de broma, si hay aquí el más especialista de fotografía de la provincia de Cádiz, que es Garófano, lo ha perseguido 20.000 veces y no ha querido darle nada. Pero este hombre atesora un tesoro. Más de 8.000 placas de vidrio de las fotos de su abuelo en la década de los 20, en la década de los 30, que las tiene en su casa guardadas. Y nunca las ha dado a ninguna institución, ni a nadie, le ha ofrecido dinero, le ha ofrecido tal de más. La Guardia Civil dinero no podemos ofrecer nunca porque no tenemos un duro, las cosas como son. O sea, ahí en el tema este. Pero tenemos prestigio. Y como tenemos prestigio, que es nuestro mayor tesoro, pues hice localizar a esta persona, lo llamé un día directamente por teléfono, tuve un buen introductor de embajadores, que además muy relacionado con la Diputación, con Santiago Moreno, y le dije, mire, le llama el comandante Núñez de la Guardia Civil, ¿usted quiere colaborar con la Guardia Civil? Y luego me dice, hombre, si usted me lo pregunta así, pues que dice que no. Digo, no se preocupe que no le voy a pedir nada raro. Me han dicho que usted tiene un tesoro, quizá, lo de las fotografías. Digo, fíjese usted mismo me lo ha confesado sin decirle ya más. Digo, mire, usted sabe que su abuelo hizo fotografías, tal. Bueno, mi abuelo hizo muchas fotografías. Digo, pues mire, me gustaría invitarle un día a un café al cuartel y vamos a hablar. Entonces le hablé, le expliqué el proyecto, y el hombre, cuando le expliqué todo lo que queríamos y tal demás, dijo, mire usted, yo por la Guardia, no lo he hecho por nadie, me han ofrecido dinero y tal, digo, pero me lo pide la Guardia Civil y yo voy a rebuscar entre las 8.000, porque las tengo desordenadas, porque han ido pasando de archivo y de almacén, y le voy a buscar. Y este hombre consiguió lo que parecía increíble, y eso también dentro del libro, esa veintena de fotografías inéditas de placas de vidrio que hay de ese acto de 1935 que ahora están en ese libro. Aprovecho esta diputada de Cultura para decir, Salvador, hay que tomarse otro café con este hombre, porque ese patrimonio que hay ahí lo tiene que recuperar la Diputación. Es impresionante, yo he visto otras cosas que me ha enseñado, y tenemos viajes de Estado de Su Majestad entonces Alfonso XIII, del Presidente de la República, Manuel Azaña, una joya lo que hay ahí en tesoro patrimonial, que es la historia gráfica, no solo de la ciudad de Cádiz, sino de buena parte de la provincia, y eso debe... Fue una de las cosas interesantes ahí. Ese peregrinaje, pues, fue tremendo. Entrevisté y contacté con cerca de 200 personas, militares, civiles, con los directores o responsables de todos los archivos de la provincia, incluido aquí en Algeciras, que tuve la valiosa ayuda de Agustín del Valle, Pantojo, y cada uno dentro del campo de Gibraltar, de todos los responsables de los archivos municipales. Porque claro, esta bandera no había nacido de la nada, esta bandera había nacido una iniciativa del entonces
de uno de los diputados de la gestora provincial que había allí, que era en aquel momento el alcalde de San Fernando, y se había aprobado por el presidente de la Diputación, pero claro, se había pedido a todos los alcaldes que contribuyera para que esa bandera, que en aquella época había una sola comandancia de la Guardia Civil para toda la provincia, estamos hablando del año 35, porque el tema aduanero fiscal lo llevaban entonces los carabineros, no la Guardia Civil, y para que esa bandera se sintiera un poco de todos y cada uno de los pueblos de la provincia. ¿Y cómo se solucionaba eso? Que cada ayuntamiento acordara en un pleno, aprobar, contribuir a donar una parte del presupuesto, un poquito, en función de las posibilidades que había entonces, para esa. Hubo ayuntamientos que dieron 5 pesetas, como por ejemplo Castellar de la Frontera, y hubo ayuntamientos como el de Jimena de la Frontera, que fue el que más dio dentro del campo de Gibraltar, que llegó a dar 100 pesetas. Para que se hagan idea, 5 pesetas, que son 3 céntimos de euro, era el jornal de un trabajador del campo en el año 1935. Era el salario de un día, para que nos entendamos un poco al hablar ahora de esas cantidades. Entonces, esa bandera iba a ser muy de la Guardia Civil y muy de la provincia de Cádiz, porque todos los, de aparte, como organizar un acto tenía mucho dinero, los ayuntamientos estaban tiesos, como suele ser habitualmente, ahí en el tema, pues entonces dijeron, pues vamos a hacer una suscripción popular. De aquellos vecinos que quieren, hubo muchos ayuntamientos que abrieron suscripciones populares y los vecinos, las asociaciones, los círculos artesanos, los círculos de labradores, etcétera, todo el mundo pues, fue aportando su dinero para poder hacer un acto de una gran ¿Y por qué a la Guardia Civil de repente la una bandera? Si llevábamos ya los 20 años en la provincia y aunque todo el mundo nos quería, todo el mundo de bien, evidentemente, como dice nuestro antiguo reglamento de 1845, el Guardia Civil no ha de ser tenido más que de los malhechores. A partir del año 1940, cuando desaparece el cuerpo de carabineros y nos dedicamos a investigar el fraude fiscal, a luchar contra el contrabando, se añade unas 3 palabritas más y dice el Guardia Civil no ha de ser temido más que de los malhechores y de los enemigos del fisco. Entonces, todos los demás que no sean ni malhechores ni enemigos del fisco no tienen que temer nada a la Guardia Civil. Y fuimos ahí recuperando pues, todas las actas, ayuntamiento por ayuntamiento, las actas de los plenos. Pudimos recuperar, y allí están por primera vez, los nombres de todos los concejales, que eso no lo había conseguido hasta ahora ningún historiador, y cuidado que se ha escrito sobre la época de la Segunda República en esta provincia. Hemos conseguido recuperar todos los nombres de todos los concejales que participaron en los plenos con nombre y apellido de cada uno de los ayuntamientos, porque está población por población de toda la provincia lo que se acordó, quién estaba alcalde, los que votaron, los que estaban. Y la verdad que fue un trabajo. Y como tenía que seguir habiendo más sorpresas, pues resulta que cuando, bueno, ¿y quiénes son los padrinos o las madrinas de la bandera? Aquí tenemos una madrina sentada ante nosotros, que la dejo un poco para más detrás, para después. Pues esos padrinos, el padrino era una persona muy generosa, muy importante en aquel momento en la provincia de Cádiz, que era don Elías Aújar, que fue el buen samaritano, como dice el biógrafo suyo, que era un hombre que se fue a hacer las Américas muy jovencito, volvió multimillonario y dio muchísimo dinero para huérfanos, para campesinos, para huérfanos de todo tipo de condición social, incluidos de la Guardia Civil y de carabineros, ¿no? Pero claro, cuando hay un padrino tiene que haber una madrina. Puede haber una madrina sola, pero si hay padrino tiene que haber madrina. ¿Y quién iba a ser la madrina? Pues entonces, en ese momento, la mujer del gobernador civil. Pero claro, ¿quién era la mujer del gobernador civil? Había sorpresa. ¿Quién era el padre del gobernador? ¿Quién era el gobernador civil? Y resulta que ese gobernador se llamaba Armiñán, apellido que a lo mejor les empieza a sonar un poquito. Y digo, ¿y estos hombres? Ella era actriz de teatro, hija de una actriz muy conocida de la época, entonces. Él era un periodista, que metido a política terminó de gobernador civil, luego después de la guerra continuó siendo periodista en varios periódicos nacionales. Resulta que su hijo es uno de los directores de cine más importantes que ha tenido España, que es Jaime de Armiñán, el director de cine, que ha ganado tantos premios y que es tan conocido. Con lo cual, a buscar a Jaime de Armiñán. Era un niño entonces por aquella época, y localicé a Jaime de Armiñán en su casa. Él no recordaba concretamente los detalles de cosas del Día de la Bandera, porque como niño pequeño, los papás lo dejaron con la muchacha encerrada en casa y los padres se fueron, ella a ejercer de madrina y el padre como gobernador civil a ejercer de gobernador civil.
Y él, como niño, que era hijo único, pues se quedó encerrado. Pero sí conoció muchos detalles que están contados en el libro, como que la Guardia Civil le regaló a su madre una bandera pequeñito, una pulsera que luego lo contrastamos por otro lado con el escudo de la Guardia Civil, la fecha de entrega de la bandera, que la Guardia Civil le regaló a su madre una pistola pequeñita de un calibre pequeño, muy de la época, que entonces las señoras de la época llevaban para su defensa en los bolsos, ahí en aquella época, una serie de cosas que enriquecen la historia. Y luego para él fue una satisfacción muy grande cuando yo le envié las fotografías y vio la fotografía de sus padres, porque él no conservaba, después de la guerra, le pidió a ver ya en Madrid, tuvieron que lo pasaron bastante mal, porque el padre estaba en el otro bando, combatiendo, y entonces él se quedó con la familia en otro sitio, y entonces, bueno, los registros de los milicianos en las casas, tal, demás, vendieron casi todo lo que tenían, y entonces, claro, no había fotografías, con lo cual, 70 y tantos años después, pudo ver a su padre y a su madre, y las mejores fotografías que tiene hoy día el director de cine Jaime Armiñán son precisamente las que conseguimos que Dubois, el nieto de Dubois, no lo viera. Bueno, es un libro que hay muchas anécdotas, hay muchas historias, se va contando poco a poco cómo fue todo eso. Esa bandera, el alcalde se ha referido un poco de por qué nos llegó un poco a nosotros. ¿Por qué 90 años después, de repente, la provincia de Cádiz da una bandera a la Guardia Civil? ¿No? Nos la da por una sencilla razón. Ojalá nunca me hubieran tenido que dar por eso, pero por algún motivo no tenían que dar. Un año antes hay la Revolución de Asturias, de 1934, entonces muchos cuarteles de la Guardia Civil son atacados, son asaltados, mueren 111 guardias civiles, 82 heridos. Hay que pensar que en aquella época la Guardia Civil realmente lo pasaba muy mal allí, y claro, el sueldo no se iba a subir a los guardias civiles, eso estaba claro, porque el país tampoco estaba para muchos estipendios, ¿no? Pero los militares, ¿qué es lo que ocurre? Los militares somos gente que vivimos el factor espíritu, el factor vocacional, la palmada a la espalda, la satisfacción del deber cumplido. ¿Y qué fue lo mejor que hizo el gobierno de la época? Nos dio a muchas comandancias, porque hasta ese momento muy pocas unidades de la Guardia Civil tenían el derecho de uso de bandera, porque se concedía con cuentagotas. Entonces el gobierno de la época dijo, ¿qué es lo que mejor le puedo dar a la Guardia Civil en aquel momento? El sueldo no se puede subir. Voy a intentar aumentar un poco la plantilla, voy a darle un poco mejor medios, un poco mejor armamento, ligero. Pero ¿qué fue lo que mejor le dio? El derecho a uso de la bandera. Entonces, precisamente, el Ministerio de la Gobernación fue el que concedió en ese momento, porque la Guardia Civil dependía en ese momento de gobernación, no dependía de la guerra, y fue el que concedió el uso del derecho a la bandera, precisamente por ese tema, y fue cuando el presidente de la Diputación, con la unanimidad de todos los diputados, de todos los que formaban la gestora provincial, decidió hacer. Y todos los ayuntamientos, sin excepción, se unieron a esto. Esa bandera tuvo un corto periodo de vida, como tal. ¿Por qué? Porque poco después se entregó el 8 de diciembre, como explicaba el alcalde, en el monumento, ante el monumento de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de 1812, en la Plaza de España. Empezó poco después de la Guerra Civil. Y cuando empezó la Guerra Civil, las banderas que había tricolores, hasta esta fue también curiosa. Muchas desaparecieron. Otras fueron guardadas en un cajón, y luego posteriormente, en la transición democrática, empezó a aparecer algunas de ellas, las tenemos en el museo. Pero la mayoría desaparecieron sin más, porque, bueno, fruto de la vorágine de la época y del momento, los colores habían cambiado y no era prudente conservarse. Pero esta bandera, resultaba que el que estaba de jefe de comandancia, que no era el mismo ya cuando empezó la guerra, que el que la había recibido, sí había estado como comandante recibiendo. Además, un hombre muy vinculado, y además un hombre muy vinculado con el campo de Gibraltar, porque tuvo ahí su destino de teniente aquí en el campo de Gibraltar, Vicente González. Y este hombre, yo no ha dejado ningún documento escrito, pero yo he sido jefe de la provincia de Cádiz, he sido jefe de aquí de Palencia, y sí me pongo muchas veces en el papel de mis antecesores. Y digo, este hombre que vivió 26 años su vida profesional en la provincia de Cádiz por todos sus empleos, no le pasó lo mismo a mí, pasó de teniente, de capitán, de comandante, teniente de la provincia de Cádiz, que estuvo en la entrega de esa bandera, que sabía esa simbología. El hombre se la jugó realmente, se la jugó porque tomar decisiones en momentos es difícil cuando estaba siempre bajo sospecha, y además estuvo bajo
bajo sospecha cierto tiempo, ¿no?, de curación. Y el hombre, en vez de coger esta bandera, yo creo que lo que tuvo que ser que esta bandera que ha sido donada por todos y cada uno de los pueblos gaditanos de la provincia, y mucha por solución popular, yo puedo cogerlo y guardarlo en un cajón, porque no iba a hacer nunca más uso esa bandera, no estaba previsto en ella, pensaba que volvía a hacer la bandera tricolor. De hecho, me ha vuelto 80 años después, y tampoco voy a coger y la voy a destruir. ¿Cómo voy a destruir una cosa que ha regalado el pueblo? No puedo destruir. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues yo creo que el ingenio español. Dice, le hago unos arreglitos, le bordo en el escudo de la República, porque el escudo es el de la República. O sea, uno cuando llega ahí, claro, hay que entender un poco de heráldica, y hay muchas veces que yo me sonrío cuando tal, digo, ¿cuánta gente habrá pasado por aquí sin saber que era el escudo? Borda el águila de San Juan, le pone el yugo, le pone las flechas y coge un trozo de tela que en aquel momento tenía que estar del mismo color, claro, ya no la misma, porque la calidad lo que gastó en la provincia de Cádiz en aquel momento, que eran 2.250 pesetas de la época, 20 euros al cambio, pero en aquella época era el sueldo, vamos, de más de lo que cobra casi un guardia civil un año entero de trabajo, ¿no? Pues la mantuvo y se mantuvo intacta hasta que un día la porzaban y descubrimos que estaba todavía, y se mantuvo esa bandera durante muchos años, que fue la bandera. Luego, posteriormente, cambiaron los reglamentos, cambiaron las banderas y fueron pasando, que en el libro se van contando, porque claro, tienen que leerlo, no lo voy a contar todo, porque son muchas cosas las que contarlas ahí, ¿no? Y van pasando distintas banderas. Y ya vamos a llegar al campo de Gibraltar, ya que estamos aquí, y vamos a llegar al año 1982. Que ocurre una cosa, y aquí tenemos dos protagonistas precisamente importantes y que aparecen con unos poquitos años menos en las fotografías, que es precisamente en el año 81, a finales del mes de octubre, se cambia el escudo nacional y se pasa del escudo nacional antiguo, que había del águila de San Juan, al escudo que tenemos ahora actualmente, que es mal llamado constitucional porque no, la bandera constitucional está perfectamente alineada a la Constitución de 1978. El escudo se cambió en 1981, con lo que realmente es el escudo nacional, pero no hay, o sea, es un escudo que es postconstitucional realmente, ¿eh? Como historiador debe ser riguroso y decirlo porque a veces se publican cosas que no son. Entonces, el gobierno de España, en el año 1982, dice, se aprueba el cambio del escudo y, claro, automáticamente muchos ayuntamientos y alcaldes quieren a su cuartel de la Guardia Civil en toda España entregarle la bandera con el nuevo escudo. Y desde el gobierno, en aquel momento estábamos sufriendo el azote del terrorismo de ETA, la Guardia Civil siempre hemos estado, nos ha tocado siempre la parte más duras, en todos los sitios, en todas las épocas, siempre hemos recibido muchas anécdotas por todos lados, lo han dado. Estábamos en un momento, unos años muy duros con el tema de ETA. Y el gobierno, con buen criterio de la época, dice, no vamos a dejar que esto sea un acto que el alcalde de aquí si quiere, este alcalde que es próximo a R. Batasuna a lo mejor no quiere, este que es de tal partido no quiero, este tal... No, tenía que ser algo que fuera más institucional. Entonces decide, vamos a entregar en un acto en cada capital de provincia o cabecera de comandancia y vamos a juntar a todos los comandantes de puestos de la Guardia Civil y vamos a juntar a todos los alcaldes de la provincia para que entreguen un acto oficial, cada alcalde su bandera que va a ondear en el cuartel a cada guante. La verdad, se pintó aquella idea brillante y se hicieron actos por toda España en cada guante. Aquí se hizo la caza de Algeciras y precisamente está con otros, uno de mis antecesores preferidos, que es el coronel don Pedro Moreno Muñoz, que está sentado con nosotros, que era un joven teniente coronel entonces y que durante más de 10 años estuvo mandando esta comandancia y que está sentado aquí con nosotros. El alcalde, que entonces había su gobernador civil aquí en el campo de Gibraltar, que fue una figura curiosa y efímera, porque la verdad que duró poco, y estuvieron aquí todos los alcaldes que había de los 7 municipios que había. Y claro, como bandera, había que hacer una bandera, porque la tradición, desde que la reina, la madre del rey Alfonso XIII, había sido madrina de bandera, de hecho, en la Academia General Militar, la bandera que tenemos está precisamente bordada por la reina María Cristina, ese mismo escudo, aquí, los oficiales que hay aquí, que por encima de la Academia General Militar, hemos besado y la bandera la enseña que precisamente bordó con sus manos la reina precisamente María Cristina, que es
la reina que nos da honor precisamente al magnífico hotel que tenemos aquí más que centenario, ¿no? Bueno, pues esa bandera que teníamos aquí tenía una madrina. Y aquí la madrina está sentada aquí. Entonces era una joven de 18 años, que era hija de uno de nuestros guardias, primero que tenemos la patria, que es Mariana Guerrero, que hoy nos acompaña también aquí, y hemos podido juntar al alcalde, diputado, precisamente a dos de los protagonistas. Por eso digo que gracias a personas como ellos podemos escribir un libro como este, porque forman parte de la historia, ¿no? Entonces, nuestra joven madrina de 18 años y nuestro joven teniente coronel pues presidieron, junto con entonces el subgobernador civil del campo de Gibraltar, el alcalde de Algeciras, los demás alcaldes, y entregaron. Pues todo eso está contando aquí. Le podría ir contando muchísimas cosas más, ya para terminar, porque no quiero extenderme tampoco. Además, bueno, yo siempre digo que si alguien luego quiere preguntar o hacer alguna cosa en concreto, pues yo encantado siempre. Porque aquí hay muchas claves, hay muchas cosas. Para mí fue muy difícil explicar lo que era el campo de Gibraltar, pero no porque no lo entendiera, sino porque es que la historia del campo de Gibraltar es la historia de un acordeón. Porque aquí el campo de Gibraltar no ha sido siempre como lo tenemos ahora en los municipios. Ha habido veces que ha habido términos municipales de la provincia de Málaga que eran el campo de Gibraltar. Una vez ha sido, otra vez ha sido. Ha habido veces que nuestros límites han llegado más allá de Tarifa y hemos llegado hasta Barbate, hasta Vejer, hemos llegado a Ronda, hemos llegado a Manilva. O sea, es que es una historia curiosa, ¿no? Y configurar, bueno, pues también tuve que construir un poco, para explicar un poco al lector que no era de la zona, saber lo que era el campo de Gibraltar también un poco y lo pudiera entender y todo dar datos de referencia para que pudiera profundizar. Pues llegamos ya al año 2012, que es cuando surge ya este libro que yo llevaba ya, lo llevaba mucho tiempo acumulando. Los historiadores somos gente que llevamos papeles, nos encantan los papeles, y yo tengo pues tengo una biblioteca personal de más de 3.000 libros y con más de 200 clasificadores de papeles, de cosas que digo, este tema, pues algún día escribo esto, un día y voy así van devorando, ¿no? Llevaba ya más de 10 años investigando sobre la bandera, pero diciendo, ¿quién me va a publicar a mí un libro de la bandera? ¿Quién me va a publicar a mí un libro de la bandera? La Diputación. Y me publicó la Diputación, ¿por qué? Porque en el año 2012, el entonces presidente de la Diputación, José Loaiza, dentro del grado de honores que tiene la Diputación, antes había un reglamento con lo cual se concedían las placas de la provincia, las categorías de oro, plata y bronce. La Guardia tenía alguna, como por ejemplo por el rescate humanitario en Alcalá del Valle, en el año 1996, 97, por inundaciones Cuballín. Luego, en los tiempos, estando ya el presidente, eso fue la época de Rafael Román, como presidente de Diputación, estando ya Francisco González Cabaña, se cambia el reglamento de honores de la Diputación y se deciden las medallas. Y a la Guardia Civil se le concede, de la Comandancia de Algeciras y la Comandancia de Cádiz nos conceden la medalla de la provincia. Pero claro, una medalla es una cosa que se pone uniforme, no la puedes colocar en una bandera. Entonces, para las banderas había una solución, que era la imposición de las corbatas. Era la concesión de las corbatas, que son aquellas condecoraciones de carácter colectivo que se pueden llevar entonces en el asta de la bandera. Entonces el presidente de la Diputación crea una categoría que es para aquellas unidades militares o aquellos organismos civiles que tienen uso de estandarte, guiones o bandera, la concesión de la corbata. Y coincidiendo con el bicentenario de las Cortes de Cádiz, de los 200 años de las Cortes de Cádiz, conceden a la Comandancia de Cádiz, precisamente, que le había dado la Diputación, la bandera, la corbata. Cuando a mí me pilla eso, estoy atendiendo los centros de operaciones, claro, yo ya conocía la historia, o sea, es como si aquel día lo vaya estudiando, y de repente se llega la profesora en clase y le pregunta sobre este personaje, claro, pues entonces yo ya tenía la respuesta. Digo, tenemos el sitio adecuado, porque es que esa bandera de Diputación no la dio en el escenario de la Plaza de España entre el 90 a las Cortes. No me digas, sí, tenemos foto, y estaba ya prácticamente hecho. Había que cerrar los dos últimos capítulos. El penúltimo era la entrega de esa corbata, que además esta vez sí vino el ministro del Interior a ponerla, Jorge Díaz, que porque en el 35 estaba previsto que venía el ministro del Interior a ponerla, la gobernación ganaba entonces, pero por los gobiernos que había en España no había forma de que un ministro tuviera una agenda en condiciones. Y además encima había que ir en el expreso de Madrid a Cádiz que tardaba 16 horas. Con lo cual, y además encima incomunicado totalmente, con lo cual hubo un follón
de carácter político en Madrid, no pudo venir el ministro, pero esta vez, en el 2012, sí pudo venir nuestro ministro a imponernos en el mismo sitio, en el mismo escenario, en el mismo lugar, precisamente esa bandera, donde hubo aquí pues, muchos de los presentes, que estáis aquí, alcalde, Pilar Pintor, estuvisteis ahí y fuisteis testigos precisamente de esa imposición de la bandera. Y el último capítulo, y ya cuando termine, concluyo por no aburrirles mucho, el alcalde la verdad que fue copartícipe y cómplice y promotor del último capítulo, junto con nuestro querido entonces almirante de la flota, Santiago Bolívar. Es cuando, precisamente por esa apertura que está haciendo esa cultura de defensa y de seguridad, que está llevando bien el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, y era que las juras de bandera no es una cosa de los militares, porque el tema de la defensa de España, de la patria, no es una cosa que corresponde solo a los militares, corresponde a la sociedad. Los militares somos la herramienta, el elemento, el instrumento, precisamente, que tiene el gobierno para poder defender, para poder ejercer la acción exterior de su política de defensa. Pero el compromiso de defensa de la patria, de España, de la bandera, algo que ahora también puede ser cuestionado, ¿no?, en algunos sitios, es una cosa que corresponde a todos los españoles. Entonces empezaron con las juras de bandera civiles, para que todo ya se había eliminado. En el año 1996 la jura de bandera obligatoria es servicio militar obligatorio, y ahora mismo el compromiso de prometer o jurar derramar hasta la última gota de tu sangre a España y defenderla, pues es un compromiso personal, es un compromiso muy ciudadano, muy personal, y entonces cada uno lo decide. Entonces, claro, se hacen juras de bandera a veces en los cuartelamientos, porque hay civiles que van allí, pero también saca la bandera a la calle para que el ciudadano pueda jurarla. Y nuestro alcalde tuvo entonces una magnífica idea, con el que la apoyó enseguida nuestro almirante de la flota, que vamos a organizar una jura de bandera, que encima se hizo en la medida de las Fuerzas Armadas, por lo cual no pudo ser mejor, que fue en junio del año 2014, y como era mucha la gente que tenía que jurar, claro, las juras son muy largas. Entonces no había que, cuando ocurría como antiguamente, y los que aquí son mayores, ya en ese servicio militar, en los famosos centros de instrucción de reclutas, ¿saben que se juntaban 2.000 personas en un centro de instrucción de reclutas? Claro, como era una sola bandera para los 2.000 reclutas, podía tardar 7-8 horas la jura, por lo cual pasaba como en los centros de instrucción de marinería, pues que se traían 4 o 5 banderas, que se organizaban por compañías y juraban. Pues aquí pasó lo mismo. Aquí vinieron 2 banderas de la Armada, una del Ejército de Tierra, y el almirante dijo que venga la bandera de la Guardia Civil. Estaba que tenía 2 hijos guardias civiles, y eso también, evidentemente, pues también imprime carácter, ¿no? Con lo cual, nuestra bandera, que nunca había participado en una jura de bandera civil, que nunca había participado en nada, pues tuvo el honor y tuvo el privilegio, alcalde, de estar en estaba de jefe de comandancia en aquel momento, en Cádiz, y tuve el honor de mandar a mi abanderado, precisamente aquí, para que con el entonces teniente, con el coronel jefe de la comandancia, que era mi predecesor, con el Marcial, pudiera precisamente aquí los algecireños, algunos camposantaneños también, que vinieron de fuera, pudieran jurar la bandera en la bandera de la Guardia Civil. Y con ese capítulo se cierra precisamente la historia de la bandera. Muchísimas gracias a todos y muy amables ahí por su paciencia. ¿Quién tiene alguna pregunta? Nada, bueno, pues ahora el coronel, si es verdad que les va a regalar un libro y además quien lo quiera dedicar, aprovechémoslo y así lo cogemos en caliente. Muchas gracias, coronel. Creo que de gran has desgranado un poco la historia de la provincia, del campo de Gibraltar, nuestra historia reciente y el amor por nuestro ejército, nuestra patria y nuestra bandera. Creo que lo ha recogido magníficamente bien, todo lo que tenemos que hacer por esa defensa de la cultura y para defender la cultura y para defender también a nuestra patria, nada mejor que saber bien nuestra historia. Eso nos acerca aún más, vemos el lado humano de todos esos avatares y también con ello recogemos tanto grande como ha conseguido nuestra tierra y nuestro ejército. Mi enhorabuena, coronel. Creo que has conseguido interesarnos a todos durante tu exposición, seguro que sí.
Muchas gracias. Aunque no lo diga el diputado, este libro es cortesía precisamente de la Diputación Provincial, o sea, el libro institucional. No lo da el coronel, sino lo da la Diputación Provincial. Bueno, el coronel. El que manda. Aquí el que manda es el alcalde.